y pues por favor vayan levantando las manos para ir organizando el orden de las exposiciones. Como la próxima semana es la semana 6, sí debemos sacar sí o sí hoy esta parte digamos como evaluativa, entonces es importante que tengamos buen manejo del tiempo, somos más o menos 15 personas, así que nos da un margen, digamos, de máximo 10 minutos de exposición por grupo para poder garantizar los contenidos hoy. Y además, para la semana 6 hay algunas actividades pendientes. Antes de darte la palabra a Jenny, pues les cuento un poco a todos y todas. Ahí en la plataforma hay 2 documentales, voy a compartirles pantalla un momento. Si quieren, o bueno, ahí en lo que compete a la semana 4 y 5 de nuestros encuentros en la plataforma hay 2 documentales, un documental de 1 hora y cuarto y otro documental más o menos de 43 minutos. Es parte del curso que lo vean, entonces por favor en algún espacio en el fin de semana o antes del próximo encuentro veanlos, porque algunas preguntas del examen van a estar orientadas a preguntas alrededor de esos documentales que están ahí, entonces pues por favor para que tengamos eso como parte de formación complementaria. Incluso, bueno, si de pronto nos llegase a sobrar algo de tiempo esta noche, podríamos proponer ver por lo menos alguno de ellos para tener como coherencia con los temas. Entonces, no siendo más, creo que hoy es un espacio para darles la palabra principalmente a sus mercedes. Empezaríamos con Jenny, el espacio es tuyo. Profe, buenas noches. Nosotros vamos, mi compañero John Jairo Toro Rivas y yo, Jenny Julia Restrepo, vamos a exponer el capítulo 8, titulado La elección de Dante. Bueno, ciudades muertas, ecología, catástrofe y revuelta. Capítulo 8, la elección de Dante. Bueno, ahí hicimos como una breve introducción con la biografía del señor Mike Davis, que nació en 1946, tiene aproximadamente 75 años, nació en Fontana, California, Estados Unidos, es un sociólogo, historiador, teórico urbano y activista político estadounidense, y empezó como obrero en los mataderos. Luego hizo estudios superiores y se interesó por el marxismo. Presentado pues a usted, profe, tutor Edgar Eduardo Pulido García, y presentado por John Jairo Toro Rivas y yo, Jenny Julia Restrepo Moreno. Bueno, un doble funeral. Les voy a hacer pues les voy a comentar así a grosso modo. El doble funeral empieza con Oscar Treviso, que es un joven de aproximadamente 22 años de edad, que estaba tomando cerveza con un amigo al que lo llamaban el negro. Estaban sentados en una banca en una vereda del barrio coreano, lugar donde Oscar había vivido años atrás, pero este lugar él lo frecuentaba mucho, ya que ahí vivían otro amigo al que le decían el rubio. Entonces cuentan que Oscar estaba sentado y llegan unos hombres afroamericanos que tiempo después fueron identificados por la policía como miembros de los Bloods de la Avenida 20. Ellos se acercaron donde estaba Oscar. Oscar estaba en compañía pues del amigo negro, al cual le dijeron que se retirara de ese lugar, y él se apartó un poquito. En el momento que el amigo se apartó de Oscar, estos chicos emprenden y desenfrenan su pistola, en el cual le arrojan las proyectiles en el pecho y en el estómago de Oscar. O sea, le vaciaron una pistola automática, ¿sí? Ahí Oscar muere. En el funeral de Oscar fueron demasiadas personas, más o menos unas 400 personas que querían ver el féretro de Oscar. La familia de Oscar cercana, los familiares lejanos, los primos de él de Texas, de Nuevo México, de Chihuahua y de Sonora. Pero el grupo mayor, la gran cantidad de gente aglomerada, eran de la manzana 1700 del Howard Boulevard, es un barrio también de allá, donde residían negros, mexicanos, japoneses, irlandeses, hawaianos, coreanos, guatemaltecos y salvadoreños. Ellos representaban las generaciones del barrio, de ese barrio, e Independencia. Bueno, ahí dicen que desde la persona más anciana del barrio hasta el joven salvadoreño
fueron a ese funeral, o sea, fue demasiada gente. Y no solamente a enterrar a Oscar, sino también a enterrar a un joven inocente de una guerra de bandas entre negros y latinos. En ese funeral, pues no le dijeron adiós a Oscar, sino también a una parte inefable de ellos mismos y de sus vidas, ya que le llaman el doble funeral porque es un funeral de un chico y un barrio. Listo. Bueno, el otro tema es el último infierno urbano. Bueno, en el último infierno urbano, a Oscar lo enterraron en un cementerio de Inglewood Road, al lado de la cancha de los Lakers. Ese cementerio era un cementerio urbano que estaba recargado de cuerpos de demasiadas víctimas, víctimas de la violencia, de enfermedades de infancia, a lo que ellos llamaban la violencia de las bandas. Casi 10.000 niños, adolescentes y adultos jóvenes han sido sacrificados en el condado de Los Ángeles, o sea que en ese cementerio prácticamente no moría la gente de enfermedades naturales, sino que eran personas asesinadas. Bueno, la mayoría murió en las calles por otros que han sido asesinados en las casas, en escuelas, parques y también en el estómago de sus madres. O sea, niños que ni siquiera alcanzaron a conocer a nacer ni a conocer nada. Es triste comprobar que hay barrios en el sur de California donde es más probable que los niños visiten los depósitos de cadáveres antes de llegar a los 18 años y visitar a Disneylandia. A pesar de toda esta horrorosa matanza, existe el desolador consuelo de una guerra de bandas que está confinada en comunidades étnicas específicamente, por razones estrechas o caprichosas como para entenderlas completamente. Bueno, lo que resume ahí ese capítulo es que la violencia está apoderada de ese lugar y donde no escatima ninguna persona. Mueren jóvenes, mueren niños y mueren personas inocentes. Es una guerra de bandas altamente violenta. La familia Stenson. Entonces, las enormes columnas de piedra estaban a una manzana en la casa donde creció este joven Oscar. Esos son los recuerdos de ese barrio que se llama Boulevard Howard. Originalmente parte de una subdivisión exclusiva donde vivían personas que eran trabajadores, dentistas y personas que trabajaban en fábricas, viudas de personas con solvencia económica. En 1910, esto fue el borde de la ciudad más al oeste, donde solamente había millas de eucaliptos alineados en sucias carreteras de tierra y ranchos, hasta llegar a la casa de los soldados. Durante las próximas 3 generaciones del West Side, cambió repetidas veces al oeste y el norte más cercano del océano y de las colinas, dejando atrás algunos encables de viejos edificios, como Fresno Place y Hancock Place, en la década de 1920. Solamente unas pocas familias negras acomodadas lograron hacer aquello que les estaban restringiendo y comprobando casas en la zona de West. Listo, profe, los dejo en compañía de mi compañero John Jairo, les va a hablar de la otra parte de los otros capítulos. Dale, muchísimas gracias, Jenny. Y ahorita pues hacemos unas preguntas de retroalimentación para ambos. Bueno, señor, claro que sí, profe. Profe, buenas noches. Pues de la otra partecita que leímos fue de la fábrica del odio. Este capítulo nos muestra el nacionalismo sectario, donde las leyes se dividen en dos. Una para los nacionales protegidos por las guerras entre inmigrantes y la otra que llena las cárceles de negros, latinos principalmente llegados de México, donde el hacinamiento y la muerte por la lucha por el poder interno, poco a poco o nada, preocupa a los líderes de estas prisiones, ni a sus dirigentes políticos. La década de los 90 solo dibuja una realidad que en la actualidad sigue igual, profe. Los pequeños infiernos. Esta parte del libro nos marca una época donde la convivencia entre los afroamericanos, los latinos y las bandas criminales mexicanas querían marcar territorio de distribución y consumo de drogas, donde los jóvenes son los principales actores. Acá se tocan unos puntos que lleva de nuevo a los problemas raciales y de droga. Es evidente el poderío territorial de las bandas, obligando a las clases sociales altas a abandonar este territorio,
perdiendo en su totalidad, o al menos en gran parte, el valor de sus propiedades, que llegaron a convertirse en actos de distribución y consumo de droga. La violencia y la muerte se convierten en un factor común. En los 3 años que siguieron a la muerte de Oscar, el conflicto étnico en la cárcel municipal y en el sistema de prisiones estatal se ha intensificado. Los salvajes recortes gubernamentales en los servicios de condado, el empleo público y el subsidio federal han hecho aumentar la violencia en la vida cotidiana de los barrios del centro de Los Ángeles y de las periferias de la clase obrera, pero la guerra callejera en Ojo ha terminado. Profe, también lo que vemos nosotros pues reflejado acá en esto, pues en esta historia del autor, es que está como fotografiando lo que él está viviendo. Me parece pues que es una muy cruda realidad de lo que se vive pues en el estado de California, o que se ha vivido pues desde la época de los 90 que empezaron a llegar tantos migrantes a ese país. El estado de California es uno de los estados socioeconómicos de más alta calidad, o sea, donde la mayoría de gente que son americanos pues son personas que de muy alto estatus social. Y fuera de eso, personas migrantes que llegan de otros países también tienen muy buena posición económica. Pero esto no es solamente lo que el autor nos está refiriendo, sino que nos habla también de todas las bandas criminales que llegaron, principalmente pues asediados de México, donde toda la vida se ha sabido pues que han tenido su poderío en cuestión de armas y en drogas y han llegado pues a permear esta situación ahí. Entonces no todo lo que se ve en Los Ángeles es la parte bonita, también tiene sus noches oscuras y pues se refleja, está muy bien reflejado pues en los que nos cuenta el autor, que creo pues que ficción no tiene nada, es una cruel y triste realidad que inclusive nosotros acá en este país ya la estamos empezando a vivir pues con personas que están bien llegando de otros países también, que al principio empezaron a llegar personas muy buenas, muy sanas, muy trabajadoras, y ya en el momento pues estamos viendo otra situación muy complicada, profe. Pues sería eso nada más, muchas gracias, profe. Ya, muchas gracias, John Jairo, muchas gracias, Jenny. Una pregunta para ambos bueno, es una pregunta como muy general, pero que me parece importante, es cómo relacionan ustedes el capítulo que nos están exponiendo con el tema de la ecología humana y ambiental. O sea, cómo la cruzan, cómo creen que son compatibles ambos temas. Cualquiera de los dos puede responder. Profe, pues la verdad es complicada la pregunta. Pero pues sí, es que yo creo que todo es un ecosistema que está relacionado, profe, y cuando todo está, pues se está contaminando, no solamente se contamina la sociedad, sino que se contamina el medio ambiente, se contamina la naturaleza, se contamina todo lo que nos rodea, profe. En este momento vivimos en una situación donde todos los días estamos más contaminados por todo. Usted ve que la gente en la calle ya mete droga. Usted llega a cualquier parte y no quisiera decirle a la gente, no, pero es que esto acá, vea, hay niños jugando y todo. La gente es contaminando, pues ahí pegados de su pozo. Pues está bien que lo hagan porque todas las personas somos libres, pero mientras no estemos pues perjudicando a los demás, pero en el momento que empezamos a perjudicarlos, ya pues la sociedad y todo eso ya empieza a convertirse en otro cuento, pero gente, yo creo que todo está relacionado y todo tiene que ver pues con la sociedad, con lo socioeconómico y con toda la naturaleza, profe. Vale, muchísimas gracias, John Jairo. ¿Y Jenny? Profe, pues yo desde mi punto de vista creo que la ecología tiene relación con esta parte del libro, ya que los conflictos armados y la guerra que esto trae en sí, pues afectan el medio ambiente, porque las personas ultrajan, violentan y hacen cualquier cantidad de cosas que en grandes rasgos sí afectan el medio ambiente, profe, porque las actividades de la guerra y las actividades de las posguerras siempre van a dejar un medio ambiente con muchas secuelas. Entonces el libro sí tiene mucha relación.
Claro, muchas gracias para ambos. Digamos que están muy en la línea de lo que quería preguntar, pero hay una respuesta un poco más precisa que se los voy a comentar y es que lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de ecología, no estamos hablando únicamente de, digamos, como de la naturaleza, como un ente distinto de nosotros, los seres humanos, sino que cuando hablamos de ecología, pues hablamos de ecología humana. Porque no es solo, digamos, cómo nosotros como seres humanos afectamos el resto de la naturaleza o afectamos el ecosistema, sino que las mismas relaciones entre nosotros también son ecología, porque como nosotros somos parte de la naturaleza, así no lo creamos, o sea, así pensemos que somos algo distinto de ella, pues el mismo tema de todas digamos, las formas urbanas, la violencia urbana, los conflictos sociales, políticos, todo eso hace parte de la ecología. Porque como la ecología es el estudio, digamos, de la naturaleza y nosotros somos parte de la naturaleza, pues todo lo que hagamos está, digamos, como atacando. O sea, entonces nosotros hablamos de ecología en varios sentidos. O sea, la relación hombre-naturaleza, o perdón, la relación ser humano-naturaleza, pues al resto del entorno, la relación ser humano-ser humano. Eso es todo. Entonces, digamos que la ecología es todo. O sea, básicamente es algo que está muy en cualquier acción que nosotros realicemos, bien sea en un entorno, digamos, silvestre o en un entorno urbano, tiene que ver con la ecología. Pero tienes también mucha razón. O sea, creo que eso es muy cercano a lo que decía Johair de la contaminación. Pero Jenny, tienes mucha razón, y es que esa relación en cuanto a todas las formas nuestras también terminan impactando el ambiente. O sea, fíjense que cosas tan básicas como el ir al baño, que es algo que hacemos todos los días, impacta el ambiente, ¿sí? Impacta negativamente. Creo que ese tema del avance tecnológico nuestro, cuando todavía, que dije, lo dialogábamos con mi esposa, es increíble que nosotros a estas alturas de la modernidad, de la tecnología, todavía no generemos un método mucho más eficiente para, digamos, evacuar nuestras necesidades básicas, porque finalmente eso va la misma agua que nos alimenta. Y miren que, por ejemplo, es algo muy simple, pero que está en nuestra cotidianidad de todos, que es parte de nuestra biología y que directamente es una afectación también al entorno. Entonces, digamos que quería como decirles eso. Hay algo importante de esa exposición, ya como para cerrar y darle vamos, la palabra al grupo que sigue, y es que a mí me parece muy interesante esa mirada como de la otra cara de Estados Unidos, de Norteamérica, porque uno tiene una idea a veces muy romántica o romantizada de lo que es Estados Unidos y el primer mundo, y pues las grandes ciudades, los grandes edificios, el tema pues del sueño americano que se tuvo en los 80, pero pues esos digamos, esos textos que, bueno, si bien tienen cierto tiempo, son textos de 20 años más o menos, sí nos muestran una cara diferente, que hay pobreza, que hay violencia, que hay pandillas como las tenemos acá, como sucede en barrios populares acá, la gente muere en conflictos bélicos, que hay miseria, que hay, o sea, todos esos elementos están pues ahí como muy marcados, entonces creo que también es como bueno reconocer eso, o sea, que todos esos discursos románticos pues, no son tan así, es decir, siempre hay una contracara, aún está en Estados Unidos, pero además en esos discursos satanizados también hay otras visiones. Entonces, ese documento me parece como interesante, ese capítulo me parece interesante por ello. Bueno, ¿quién sigue? Steven, creo que levantaste la mano. ¿Quién sigue para la exposición? Mauricio, vamos contigo. Por favor, quienes quieran estar en el orden de la exposición, levanten la mano y la dejen levantada y voy asignando los grupos así. Por favor, Mauricio, el espacio es tuyo. Bueno, Muchas bro, gracias, buenas John noches. Jairo y Jenny. Buenas noches. Compañero Steven, Hola, compañero, hola. ¿Cómo está? ¿cómo está? Bien. Compañero, ¿usted tiene cómo compartir las diapositivas? Mm, pues sería encender el portátil, no se demora. Verónica no está para que las comparta. No se ha conectado. Entonces sí, avancemos nosotros en el tema. Ya la aprendo, profe, me da 3 minuticos. Profe. Dale, claro que sí. No sé si mientras ustedes organizan se puede exponer otro grupo para optimizar el tiempo. Si no, pues se los damos. Dale, que igual yo ya los estoy prendiendo. Solo sé.
Buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Te cuento que estamos ya en las exposiciones. Están en el orden de la exposición Mauricio Rincón y Steven Álvarez. Están organizando la logística para iniciar. También, si tú quieres estar en el orden de las exposiciones, puedes levantar la mano y te asignaría a ti y a tu grupo la intervención siguiente. Bueno, pero bueno, no sabía. Acabo de entrar solamente como para saludar. Listo. Profe, Dime. pues le cuento que nos va a tocar improvisar un poquito, pues debido a que la compañera era quien iniciaba. Sin embargo, la explicación que yo tengo es desde un inicio, entonces pues para que pues las imágenes y la exposición que tenemos como tal no va a contrastar mucho con lo que se está diciendo, dado pues que ya estaba coordinado como desde una parte, pero pues sin embargo se va a sacar adelante, dado pues de que yo también tengo el inicio y Mauricio finalizaría pues como compensando el resto de la parte. ¿Listo? Listo, dale. Sí. Listo, dale, ya está lista la diapositiva, no hay problema. Ya luego miramos qué hacemos con... ¿quién es la que falta, Verónica? Sí, profe, falta la compañera Verónica. ¿Y hay alguna razón por la que esté ausente? Profe, creo que el trabajo, le toca trabajar hasta tarde. Dale, listo. Buenas noches. Una consulta ya en mi pantalla ahí. Sí, ellos Sí, estamos viendo. compañero. Ya. Los blancos Sí, son los más compañero. bien. Gracias. Dale, inicia. Ahí la siguen viendo, ¿cierto? Sí, ahí lo estamos viendo. Gracias. Bueno, los blancos son solo un mal sueño. Bueno, esta parte del libro nos narra en una zona de ambiente medieval. Carramoto es un carro grande de solo 2 ruedas y lo cubre un toldo y lo arrastran varios animales de tiro. Había un grupo de 3 paiutes, significa indígenas, que estaban en la búsqueda de un mesías llamado Wodka. Uno de ellos, que era Money, para ellos era empático y fascinante porque en él veían algo diferente. Los Lakotas soñaban con un renacimiento mágico y ellos fueron los jinetes más poderosos del continente. Una década atrás, ellos adoptaron un baile llamado el baile fantasma. A través de este baile encontraron nuevamente el autoestima y la resistencia espiritual de la India. Listo. Ubodka era el hombre con hacha, con tan solo 4 años, fue testigo de una famosa batalla llamada Pyramid Lake. Los mineros blancos en algún momento pues secuestraron a varias mujeres paiutes. Este hecho fue considerado una indignación india. Afortunadamente, estas mujeres fueron rescatadas por sus esposos. Los blancos se fueron expandiendo en el campo y a través de él, generando minas, y esto llevó a las paiutes a perder su libertad. Cuando su padre murió, fue contratado por un ranchero y debía pasar allí su vida entera cuidando el ganado y las ovejas.
Listo. En una tarde el cielo empezó a oscurecerse y hubo un eclipse que quedó inconsciente totalmente y allí fue a otro mundo donde pudo hablar con Dios y ver todas las personas que pues habían muerto como en guerra por una y muchas cosas más que murieron. Él tuvo pues como ese encuentro con Dios y le mostró de que había una vida eterna, de que allí había algo más después de la muerte, pues pudo ver a sus antiguos amigos no sé, compañeros, seguir en sus quehaceres, por decir, algunos se dedican a alzar pesas, otros a los deportes, y sucesivamente pudo evidenciar de que pues allí había una vida eterna, de que después de la muerte la vida seguía, pero pues para lograr eso tenía que tenerse algo muy en cuenta, que era el comportarse bien y pues ser unas buenas personas, pero esto radicaba más que cualquier cosa en el trato que se le daba a los blancos, pues a pesar de que ellos no eran bien con los payutas, o sea, los indígenas, que siempre se recibían agresiones, los desalojaban, secuestraban y violaban a sus mujeres, a cambio lo que ellos tenían que dar era un buen comportamiento y siempre estar de la mejor forma para poder entrar como a ese mundo a ese mundo divino y seguir en una eternidad. Bueno, dice por acá el texto que en sus antiguas actividades de ver todo esto, Dios le dijo que debía volver a su pueblo, que debían de ser buenas personas y que debían ser amables con los blancos, que nunca se que nunca se debían dejar, nunca se debían dejar de vivir con los blancos y obedecían religiosamente por por los payutas. Eso los llevaría a la vida eterna y sin vejez y sin nunca morir. Bueno, también nos habla del primer baile fantasma que ocurrió en la reserva de Walker Lake en enero de 1889. Ese baile sagrado iba a restaurar el mundo y sus padres y tribus propagaron la buena a sus vecinos. O sea, decían que con este baile, el baile fantasma, las tribus que habían en ese entonces, si lo llevaban y lo adoptaban a ellos, era también otra parte, junto con el buen comportamiento hacia los blancos, de entrar a este mundo eterno, pero que debía ser adoptado a la perfección para poder ser partícipes de ello. Dice, este baile sagrado iba a restaurar al mundo y a sus padres. Estas tribus propagaban la buena en 2 años. Alrededor de 40 naciones entraron en el círculo sagrado de Wuwot. O sea, de toda esa nación como tal, en 2 años se contagió y se propagó esta, digámoslo así, pues como esta tendencia del baile y fueron 40 las naciones que fueron partícipes de ello para intentar llegar al cielo y tener una vida eterna. Listo, Mauro, puedes seguir. Bueno, compañero, bueno, como decía el compañero, entonces el Mesías era una persona que, como su nombre lo indica, que decía Wovoka, que el hombre de hacha. Él tenía 35 años. Irónicamente, es hijo de un hombre blanco, a corta edad, como a los 4 años, fue testigo de la batalla de Laek, donde secuestraron, pues, como dijo el compañero, a varias mujeres, ¿cierto? Como decía el compañero del baile de fantasma, ellos tenían como una religión que era visitar la tumba del profeta, y ellos llevaban como, digamos que llevaban plantas, llevaban varias canchas, era un hábito, ¿cierto? Algo que nadie sigue teniendo en estos tiempos. Money expresa mucho asombro ante las diversas formas en el que el mensaje de Wovoka fue asimilado por diferentes culturas. En todas estas,
en todas estas miradas así fueron diferentes, siempre estaba presente el baile del fantasma. La profecía. Hay varias tradiciones en la historiografía del oeste, pero Wovoka mantiene ante sus tataranietos una visión apocalíptica de la historia del oeste americano. Para lo que conserven la tradición del baile fantasma, este es el punto de renacimiento y de restauración. Bueno, como dice al principio de este capítulo o de este párrafo, es que ellos en una noche muy fría y con una neblina cogieron unos jinetes y ellos tenían como una misión que era buscar a su Mesías, que era llamado Wovoka. Para esto siguieron rastros y gritaban repetidamente con la esperanza de escuchar unas respuestas salvadora, a pesar de los grandes peligros que trae, a pesar de los grandes, a los grandes peligros que trae la noche. Al no encontrar respuesta en su búsqueda, estarán por otros métodos que al final dicen, resultando encontrarán a Wovoka. Wovoka era el líder, ¿cierto? Era el líder del Mesías, pero Wovoka tenía un líder que se llamaba James Money. ¿Quién es James Money? Era un lingüista y antropólogo que trabajaba para el Departamento de Entología, trasladado del Estudio Geológico estadounidense al Instituto Smithsoniano. El legendario John Wesley, héroe de la guerra civil, para ellos la misión era ser testigo de la extensión de la América nativa, que han eliminado toda evidencia Money, y sus colegas querían reunir a 200 fuentes de vida antes de que fueran arrastrados por el hombre blanco y el progreso industrial. Money es un personaje con un temperamento metalógico adecuado para su trabajo. Él tiene un conocimiento de la historia llamada la atención. Todo eso es concorde al baile del fantasma que tenía como religión el Mesías Wovoka. Bueno, hasta ahí. ¿Listo, Mauricio? Sí, profe, Bueno, ya. bueno, muchas gracias, Mauricio, y Steven, como por la exposición. Una pregunta muy concisa, y es, ¿ustedes por qué creen que el título, cuál es la relación del título de ese capítulo, de los blancos son solo mal sueño, del título de ese capítulo con el concepto que hemos trabajado, digamos, como ecología humana, y también con el tema, por ejemplo, de cómo se podría enlazar eso un poco con lo que viven aquí, por ejemplo, los pueblos indígenas en Colombia? Pues ese título está muy adoptado pues a ese momento, pero pues día a día se vive lo mismo e incluso pues aún se ven casos de racismo de diferentes partes y más hacia los indígenas y a los negros pues como tal. Pero esto lo podemos adoptar de que también allí hubo una guerra y pues esto ha venido perturbando la sociedad a tal punto de, pues digámoslo, a nivel mental de las personas que se ven subestimadas totalmente, pues incluso las personas que no son indígenas como tal, por decir, en los colegios uno se encuentra con personas que son descendientes de ello y pues son personas con baja autoestima, con inseguridades mucho mayores a las de que tenemos cualquier persona como tal, y eso los ha venido afectando, no sé, décadas tras décadas, y pues yo creo y considero que eso es lo que está relacionado porque pues
tenemos en cuenta de que la naturaleza va a la par con la persona. Entonces, pues para mí eso es una de las razones por las cuales se adopta, y el título por eso es como tan arraigado, que dice que los blancos son solo un mal sueño, porque pues sabemos el desastre que ocasionaron en ese momento. Y referente a este texto, pues mire lo que nos narran, que llegaron, secuestraron a las mujeres indígenas, las violaron y hicieron con los indígenas lo que quisieron en ese momento. Entonces, esto es consecuente a lo que se vive ahora, e incluso todavía, o sea, es que esto estamos hablando de, no sé, años muchísimos. Entonces, pues, eso lo relaciono yo desde esta parte. Dale, muchas gracias, Steven. ¿Y Mauricio? ¿Qué opinas? Bueno, pero pues, como decía el compañero, es un tema como de racismo, porque ahí nos dice que Goboka eh, es una persona negra, ¿cierto? Y el papá era una persona blanca. Entonces ahí está como el racismo, no sé, y todas las tribus. Es como lo que yo relaciono, profe. Dale, muchísimas gracias, Mauricio y Steven por la intervención. Bueno, voy a hacerles como mi lectura del título muy rápidamente para seguir con el tema de las exposiciones. Es que cuando el autor habla de los blancos son solo un mal sueño, o sea, lo que hace es, de alguna manera, acercarse un poco a la mirada de los pueblos indígenas o de los pueblos originarios con la llegada de los colonos europeos. De todas maneras, nosotros tenemos un relato de la conquista que es un relato, digamos, desde Occidente, pero ese relato desde Occidente no solamente es el relato en el sentido, digamos, de que los españoles vinieron aquí a civilizar, sino que también es el relato de Occidente en el sentido, digamos, de la concepción cultural de qué se estaba haciendo. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, en la mirada de los indígenas, que es la que estamos viendo acá en Norteamérica, para ellos lo que estaba pasando era como una especie de situación ensoñada, o sea, que eso no era real. Entonces era como un sueño o como una pesadilla, pero que iba a pasar y que algún momento esa pesadilla iba a terminar y iban a volver a ser ellos. Y tenían ideas de que iba a llegar de pronto una calamidad, o sea, hay una imagen ahí muy, muy fuerte que es como una especie de tsunami que llega y se saca a los europeos y los devuelve a Europa. Hay otras donde, bueno, son diferentes versiones y no es la única. Entonces hay unos pueblos indígenas donde dicen, no, lo que hay que hacer con ellos es aceptarlos, tratarlos bien para que nos traten bien a nosotros, porque algún día vamos a convivir juntos. O sea, hay diferentes lecturas de los pueblos indígenas de lo que estaba pasando con la llegada de los europeos. Y pues como vemos, la realidad fue totalmente diferente, la historia, para bien o para mal, pues se obró de una manera muy distinta, pero esto nos permite acercarnos a ese otro relato, o sea, a esa otra visión de lo que estaba sucediendo y la visión desde ahí. Ahí también está el tema mismo del baile fantasma, ¿no? O sea, una forma pues de comunicarse entre ellos y construir tal vez una forma, un relato distinto. Entonces era como eso, pero bueno, muy bien por ustedes dos. ¿Quiénes siguen? ¿Quiénes se animan para la exposición? Vamos a aprovechar para estar todos y todas el día de hoy. ¿Quién sigue? ¿Quiénes siguen? Buenas noches, profe, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Si quiere, yo puedo seguir. Dale, ¿tú con quién estás? No, yo estoy sola. ¿Cuál es que es tu nombre? Perdóname, que ahí no me parece. Noreli Torrejano. Ah, Noreli, muchas gracias. Listo, Noreli, dale. Va Noreli y luego va Daniela Rojas. Vale, denme un momentico, porfa. Eh, Les proyecto mi diapositiva.
Listo. Mientras tanto les voy diciendo, yo voy a exponer sobre epílogo, el título de Ciudades Muertas, una historia natural. Todos me están escuchando, ¿cierto? Sí. Sí, dale, sí, ahí te estamos escuchando. Vale, ya les voy a proyectar. Un momentico, qué pena. Listo, qué pena, sino que es que me voy a conectar por acá por mi computador porque me había conectado por el celular. No te preocupes, Norelia, dale. Listo, Norelia, ya está cargando. Listo, ahí estamos viendo la presentación. Dale. Noreli, no te estamos escuchando. Vemos que pasan las diapositivas, pero no te escucho. ¿Me escuchan ahí ya? Ahora sí. ¿Sí? Ahora sí, Noreli, ahora sí. Ya mejor dicho, iba ya como la mitad de la exposición, profe. Eso bien. No te preocupes, son cosas que pasan. Bueno, ahí me disculpan. Bueno, voy a darle acá atrás. Ay, Dios. Bueno, entonces, inicialmente, como les venía diciendo, voy a exponerles acerca de epílogo, Ciudades Muertas, una historia natural, ¿cierto? Básicamente, lo que este documento nos explica o nos quiere dar a entender es que nosotros los seres humanos día a día estamos acabando con toda la parte, por decir, física o ecológica del mundo. No sé si de pronto en algún momento me equivoco y el profesor me corrige, porque la verdad veo que hay unos documentos que son demasiadamente, no sé cómo se le puede decir esto, profe, pero hay documentos en donde se requiere de muy buena comprensión lectora. No sé si allí ya usted me corrige, pero veo que este tipo de documentos que usted nos expone es muy bueno porque hace uno como ser humano reaccione, capacite y se dé cuenta de que día a día estamos acabando con toda la parte ecológica y toda la parte de las viviendas, por decir así, de los animales o su ecosistema. Entonces, inicialmente en la parte de Ciudades Muertas, una historia natural, hay una parte donde dice ciencia entre las ruinas, ¿cierto? Que voy a leerles este pequeño texto que dice que esta maravillosa ciudad de la que se encuentran tantas leyendas era después de todo solo de ladrillo.
y cuando la hiedra creció encima y los árboles y las plantas se extendieron y por último surgieron las aguas subterráneas, la gran metrópolis fue derrocada enseguida. Esto pues es como un texto que dice Richard Jefferies, en donde nos quiere explicar que en caso de que, por ejemplo, hayan ciudades que ya no estén pobladas, nuevamente el ecosistema trata como de ocupar su lugar, ¿cierto? Y que nosotros los seres humanos, día a día, en vez de cuidar el ecosistema, lo que estamos haciendo es acabar con él. Adicional a esto, nos explica que desde aproximadamente el siglo XIX, la mayor parte de la energía que controla directamente la especie humana, se ha dedicado a la construcción y al mantenimiento de sus hábitats humanos, que era lo que les explicaba pues anteriormente. Si de pronto me equivoco en algo, profe, pues usted ya me corrige, listo. No te preocupes, Noreli, quedas muy bien. Listo. También nos habla que anteriormente la agricultura durante 8.000 años fue como el principal espacio de trabajo humano y animal. Y ahora ya no hace parte de esa parte principal, sino que ya es la parte secundaria, literalmente, o sea, a nivel geológico. Entonces, ¿esto qué significa? Que a nivel de urbanización, nosotros los seres humanos estamos acabando con el ecosistema día a día, ¿cierto? También habla sobre, o hay como unas preguntas que se hacen directamente varios geólogos, en donde decía, ¿qué pasaría, por ejemplo, si simplemente borrásemos de la pizarra todas las ecuaciones diferenciales que representan el trabajo? ¿Qué hacen los humanos en el medio ambiente de la ciudad? ¿Qué quedaría en el lado de la naturaleza? Más aún, ¿qué es la naturaleza urbana subyacente sin el control humano? La ciudad sería reivindicada por su ecología original o por otra cosa, más parecida a una quimera. Las ciudades muertas, en otras palabras, nos pueden decir mucho de las dinámicas de la naturaleza urbana, pero ¿qué experto forense ha podido examinar el cadáver de una gran ciudad? De pronto esto también se asemeja a que no tengo como aquí de pronto el nombre de las ciudades, pero sé que hay algunas ciudades en el mundo que no existe población humana. Y personas que de pronto han ido a investigar o a verificar esas ciudades, ven que nosotros hacemos parte como de esa función de destrucción del medio ambiente, y en vez de buscar la manera de cuidarla, de protegerla y a su vez tratar de desarrollarnos como seres humanos, lo que estamos haciendo es acabar con ella. Y no sé si de pronto ustedes llegaron a ver que hubo un huracán por allá en Estados Unidos, en donde creo que hay una ciudad que ya no está totalmente poblada. Yo se lo vi como en un documental en donde mostraban que prácticamente, como decía allí, todo el tema de la hiedra ya estaba pues poblando la parte física o la parte de las construcciones que tenía la ciudad. Entonces, o sea, lo que prácticamente el texto nos quiere llevar es como de demostrar que nosotros debemos de tomar conciencia, de buscar la manera de proteger el medio ambiente, que también nos habla de los animales. Nosotros en ocasiones somos, creo, injustos porque decimos que, por ejemplo, animales que no se veían en ciertas partes de la ciudad se están viendo, pero cuando observamos a nuestro alrededor es porque estamos antes nosotros atacando, o en este caso acechando su hogar, ¿cierto? El hogar de los animales, y por eso es que día a día vemos animales que tenían dentro de su hábitat, estaban en otra parte muy lejana de nosotros, pero al verse de pronto en esta situación, comienzan de pronto a buscar otro hábitat, y ahí es donde de pronto nosotros decimos que son ellos los que se están pues, como por decirlo así, metiendo a las ciudades, y mentiras que nosotros antes estamos reduciendo todo el tema de la ecología, o en este caso pues del medio ambiente. También hay otra parte donde nos dice la metrópolis tóxica. La tierra en la que caminó
la negra tierra dejando huellas fosfóricas detrás suyo. Estaba formada por los cuerpos moldeados de millones de hombres que murieron durante los siglos de existencia de la ciudad. Básicamente es cuando muestran todo el tema de la, pues como de lo que las personas anteriormente a nivel de las tierras o de lo que han surgido, de la tierra que antes nosotros de pronto podríamos tratar como era la agricultura, ya hoy en día esto no se puede utilizar, o en este caso ya es muy pocas las personas que lo hacen, ya están buscando es hacer otro tipo de trabajos, por lo que nosotros, como les decía anteriormente, estamos acabando con ella. Pues aparte de esto, también estamos afectando todo el tema del clima. Cuando nosotros atacamos y deforestamos pues directamente toda la parte del medio ambiente, pues no estamos ayudando directamente con el medio ambiente, sino que al contrario, nosotros mismos estamos afectándonos porque nosotros necesitamos del medio ambiente, necesitamos del oxígeno, necesitamos de la naturaleza, necesitamos de las frutas, necesitamos del campo, de la tierra, porque hace parte también fundamental de nuestra alimentación. Y ya pues como para terminar esta parte, quería pues de pronto decirles que sería muy bueno que nosotros, no sé, que tomemos conciencia de lo que día a día estamos haciendo, que tratemos al máximo de ayudar al medio ambiente de pronto con el tema de la recolección de las basuras, todo eso también lo genera o genera una ayuda directamente hacia el medio ambiente. Listo, profe, pues hasta ahí era como esa parte de lo que comprendí sobre la lectura, que es como la protección y todo el tema de la ecología hacia el medio ambiente. Vale, muchísimas gracias, Norel, por la exposición, me pareció muy, muy completa. Un tema ahí fundamental sobre la imagen que usas del por qué ciudades muertas. No te voy a hacer preguntas porque creo que está muy claro el manejo. Y es que mira, que cuando uno habla de ciudades muertas hay casos, sobre todo que tienen que ver con las ciudades con radiación, pues lo que es Chernobyl, lo que fue la extinta Unión Soviética o Rusia, lo que tiene que ver con Fukushima, que fue el desastre reciente que tuvimos, que son ciudades que quedan abandonadas. Pero hay digamos, como una especie de contradicción en el concepto de una ciudad muerta, porque una ciudad muerta es la naturaleza viva, es decir, es como que ese entorno biológico que había sido oprimido durante mucho tiempo por el tema del cemento, vuelve a resurgir. Pero no hay que irse hasta por allá para mirar eso. Uno puede, no sé, de pronto en la Posada Alemana, no sé si alguno conoce o ha pasado por la Posada Alemana, que es esa gran hacienda abandonada que queda sobre la vía Armenia que uno ve antes de meterse hacia Finlandia. ¿Algunos de ustedes la recuerdan? Que era de Carlos Leder. Exactamente, Carlos Leder. Hoy son ruinas, pero esas ruinas, o sea, ese cadáver de infraestructura es vida, porque lo que hay ahí es que otra vez plantas, es otra vez la naturaleza tratando de recuperar su entorno en algo que en un tiempo fue una posada pues costosísima, famosísima, llegaban pues grandes personas de la farándula internacional a quedarse y hospedarse ahí. Y fíjense que en todo el tema de lo que tiene que ver la extinción de dominio de esos bienes que no se han adjudicado aún a nadie, porque todavía, que no estén adjudicados ahorita, no significa que no lo hagan, ha generado otro ambiente. Y pasa mucho, por ejemplo, con esos elefantes blancos de construcciones, por ejemplo, el que hay en la Avenida Sur, al frente de las canchas del batallón, que ahí creo que iban a hacer un edificio, no sé si Aguas y Aguas, o la empresa de energía, que quedó la estructura también, y se ha ido destrozando, y uno como el pedazo, digamos, como de selva, aunque el término no es correcto, digamos, de mata, que bordea el río, otra vez está tomándose eso. Y la imagen es esa, o sea, es una imagen de ciudad muerta, pero esa ciudad muerta tiene un resurgir de otras formas de habitar ese espacio que estaban, pues, digamos, que chocan de alguna manera con nuestra idea de progreso, con nuestra idea, digamos, de vivienda, ¿sí? Entonces, muy, muy bien por ello, muy, muy buena exposición. Adeli, bueno, ahí vamos con ello. Daniela Rojas. Daniela, después.
Daniela va con Yesenia. No, me conecté desde el celular porque en el computador no se escucha bien. Voy con Fabián Peña. Ah, perfecto, listo. El espacio es de usted. Profe, una cosita, yo estoy en el computador. Si de pronto usted que yo me desconecto, es que se me apagó y como no tengo el cargador acá, entonces me tocaría conectarme desde el celular. ¿Listo? Sí. No te preocupes, Alejandro, estoy pendiente. Muy buenas noches, profesor, y muy buenas noches, compañeros. Realmente yo estoy incapacitado y Dani, que es una compañera y se ha convertido en un pilar muy importante en la carrera para mí, me está ayudando mucho, pero sentí que hoy era justo brindarle una manito. Entonces, con el poquito de voz que tengo, voy a hacer una introducción muy corta sobre un tema que ella no había alcanzado a preparar por lo improvisto de mi incapacidad. Entonces voy a hacer un esbozo muy pequeñito con el perdón del profesor, simplemente como para no dejar tan desubicada a Dani. Y ya lo dejo a Dani que continúe con la exposición. Me perdonarán, estoy haciendo el mayor esfuerzo de mi voz, así que me dicen si en algún momento no se entiende. Listo. Entonces el capítulo asignado para nuestro grupo se llama Quemando todas las ilusiones. Como ya lo mencionamos, los integrantes somos Natalie Daniela Rojas y pues mi persona Fabián Andrés. ¿Qué es importante resaltar de este capítulo? Salimos de un escenario de una guerra civil y hablamos de una guerra civil que es una culminación de 4 décadas en las que se fraguaron profundas y difusas guerras arraigadas y que generaron diferencias económicas, sociales y políticas entre Estados Unidos del Norte y Estados Unidos del Sur. Estos conflictos se generaron principalmente, como ya sabemos, por intereses económicos y políticos. ¿Por qué es importante hacer un énfasis en esto antes de continuar con el capítulo? Porque estas guerras y como en general cualquier guerra y los conflictos armados pueden resultar en una degradación acelerada del medio ambiente y a causa de la lucha de los seres humanos por la supervivencia y la descomposición de los sistemas de gestión económica, siempre aprovechamos y tomamos más de lo que debemos tomar. Y esto es algo comprobado, durante más de 6 décadas, los conflictos humanos han ocurrido en más de 2/3 de los puntos claves de la biodiversidad del mundo, lo que representa una amenaza crítica para los esfuerzos de conservación. Nosotros no solamente nos estamos matando a causa de un poder y un bienestar económico, por el control del poder y por quién debe tener la razón y el control, sino que también estamos generando una catástrofe ambiental alrededor de esto. En 2001, consciente de que el medio ambiente a menudo ha sido víctima olvidada de la guerra, la la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el día 6 de noviembre como el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la guerra y los conflictos armados. Esto dejando y sentando un precedente de cómo las guerras sí generan un gran daño en el ecosistema y cómo estamos deteriorando el mundo con todo el daño que generamos en las guerras y en los conflictos, particularmente en este. Y hacemos una introducción, nos ponen en un escenario donde nos dejan ver un Estados Unidos, particularmente un Los Ángeles, muy devastado, muy golpeado, en un escenario donde tenemos muchos latinos
en el vecindario de Los Ángeles y hablamos constantemente de las pandillas, de las guerras internas, de los conflictos internos, y todo se ha vuelto un sensacionalismo de cómo las pandillas están deteriorando la ciudad, y estamos hablando del centro de los disturbios y cómo la rabia negra está gestando este tipo de disturbios y cómo este conflicto simplemente va deteriorando más y más la ciudad. Entonces me gustaría en esta introducción dejarles este breve abstracto de lo que es la introducción antes de encontrar el primer subtítulo. Esto es un abstracto, algo que me pareció muy interesante. Durante varios días la televisión solo hablaba de los disturbios en el centro sur, de la rabia negra, de los Crips y de los Bloods, lo que le mencionaba, las pandillas, los grupos de negros, pero los padres de Emerio saben que miles de sus vecinos del distrito de MacArthur Park, hogar de casi una décima de todos los salvadoreños en el mundo, también casi una décima parte de todos los salvadoreños en el mundo, también saquearon, quemaron fuera del toque de queda y fueron a la cárcel. Un análisis de las primeras 5.000 detenciones en 143. Toda la ciudad reveló que el más del 52% eran latinos pobres, 10% blancos y solo un 38% negros. Ellos también saben que el primer disturbio multirracial nacional tenía que ver tanto como con los estómagos vacíos, como con los corazones rotos y con las porras policiales y Rodney King. Estamos en un conflicto interno y en una crisis interna en los Estados Unidos y especialmente en Los Ángeles de la época, donde definitivamente la ciudad no puede soportar no solo la segregación, sino el desempleo, el sumo desempleo en el que se encuentran. Muchas de estas subcomunidades se ven orilladas al criminalismo y efectivamente esto produce más violencia hasta que se genera, y igual que lo sabremos todos, en un evento muy conocido como lo es el Bogotazo, el Día del Odio. Aquí también se genera un, una hecatombe donde definitivamente llegamos a un conflicto interno que desemboca en estos saqueos en la ciudad. Esto es de lo que tratan estas notas, de cómo sensacionalistamente solo se habla de las pandillas y de cómo esto está afectando a la ciudad, pero no se está hablando de qué es lo que lo está causando. Y efectivamente, haría hacer esta introducción breve, no solo para hacer el esbozo de la introducción, sino para remarcar cómo es evidente que los conflictos y las guerras también producen un amplio impacto en el medio ambiente y en la ecología. Porfa, Dani, continúa. Gracias. Bueno, volviendo a retomar mucho de lo que dijo el compañero, los capítulos que vamos a trabajar es quemando todas las ilusiones. Entre ellos podemos encontrar una intifamia negra, el gran miedo y el posterior. Bueno, la intifamia negra, la palabra intifamia significa rebelión popular, palesta a cabo por jóvenes en los territorios. Eso es lo que significa la palabra intifada. Bueno, que todas las ilusiones. Esta empieza hablando de un niño llamado Emerio de 9 años. Habla sobre vigilantes con armas en las esquinas, como grandes sapos feos. Como lo mencionaba anteriormente mi compañero, sus padres hablaban casi susurrando sobre cómo han desaparecido compañeros de su comunidad, que son salvadoreños. Ellos saben que la palabra desaparecer no es perderse, sino que han sido asesinados, como sus cadáveres sin cabeza, como un hombre al que le sacaron el agujero de su garganta como una corbata. Por eso decidieron trasladarse a otro lugar, Los Ángeles, California, con el código postal 90057. Ahora ellos están sus vecinos salvadoreños y mexicanos que de repente ya no están. Algunos todavía están en la cárcel municipal
de Bull Street. Otros más se encuentran entre personas que fueron a las cárceles, supuestos saqueadores e incendiarios, los cuales en este tiempo las personas que estaban ilegalmente dentro del país eran llevados rápidamente por la policía y por la INS. La INS era un servicio de migración y naturalización de una agencia del gobierno federal de los Estados Unidos. Ellos tenían su sede principal en Washington, D.C. Deportaban a los inmigrantes ilegales y lo hacían lo más rápido posible antes de que la ACLU se enterara. La ACLU son personas de grupos de derechos humanos que están en la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles. Es una organización con fines de lucro y progresista de los Estados Unidos. Esta fue fundada en 1920, el 19 de enero. La INS fue fundada el 10 de junio de 1933 y cesó operaciones el 1 de marzo del 2003. Hoy en día, lo que la siguió a esto es conocido como el Servicio de Migración y Control de Migraciones Aduanas en Estados Unidos. Bueno, para continuar, las personas que eran devueltas a sus países, por decirlo así, volvían a Tijuana rotos y desconsolados, separados de sus familias y con nuevas vidas, violando la política de la ciudad. La policía hallaba centenares de saqueos documentados y desesperados al INS por su deportación. Esto antes de que la ACLU o los grupos de derechos humanos de sus propios inmigrantes se dieran cuenta de su detención. Durante varios días, la televisión solo habló sobre los disturbios de Centro Sur, de la Rabia Negra, de los CRIPS y de los blogs. Bueno, para hablarles de quiénes eran los CRIPS y los blogs eran una famosa pandilla americana que se estableció en los Estados Unidos, California. Esos eran los blogs. Y los CRIPS fueron la primera pandilla callejera afroamericana famosa en Estados Unidos. Los CRIPS se establecieron en 1969 por Plymouth, Washington y Sterling Williams, que todavía están activos y en funcionamiento. Mientras que los Bloods fue fundada en 1972 en respuesta a los CRIPS. Los CRIPS tenían entre 30.000 y 35.000 miembros, mientras que los Bloods tenían entre 70.000 y 75.000 aproximadamente. Los Bloods principalmente tenían gente en Estados Unidos, pero también estaban ubicados en Canadá, mientras que los únicamente estaban ubicados en Estados Unidos. Bueno, para continuar con el quemando todas las ilusiones, los padres de Mary sabían que miles de sus vecinos del Mar Star Park, hogar de casi una décima de parte de todos los salvadoreños en el mundo, también saquearon, quemaron y quedaron fuera del toque de queda y fuera de la cárcel. Lo que sucedió aquí es que hubo una gran tasa de desempleo que fue en aumento gracias a los disturbios. La semana antes de que empezaran los disturbios, el calor se volvió insoportable y la gente tenía que pasar las noches en sus porches y las veredas residenciales que quedaban en Mar Arthur Park y en Hallen Hispano de Los Ángeles. Hablaban de sus problemas y a pesar de que era un barrio muy peligroso, de los más peligrosos en el centro de Detroit y con la adicción al crack más alta y bandas criminales que eran más grandes que las cantidades de votantes registrados, la gente encontraba la forma de reír. Pero eso fue de las pocas veces que pudieron hacerlo, debido a que pronto llegaría un gran problema. Las personas estaban perdiendo sus empleos y las modistas, currelas, camareros y obreros solamente les pagaban $5,25. Y después de 2 años de recesión, el desempleo se ha triplicado en varios inmigrantes de Los Ángeles, con más de 20.000 mujeres y niños, mayormente latinos, en toda la parte del centro sur. Para agregar algo del centro sur, en el centro sur se presentaron los disturbios en 1992 en Los Ángeles. Estos llamados el levantamiento de Los Ángeles fueron una serie de disturbios y alteraciones que se produjeron en el condado de Los Ángeles. En abril y mayo de 1992, los disturbios comenzaron en el centro sur de Los Ángeles el 20 de abril, después de que un jurado absorbiera a 4 agentes del Departamento de la
de Los Ángeles, de la DPLA, acusados de haber hecho un uso excesivo en la fuerza de la detención y paliza de Rodney King. En este accidente había sido grabado y mostrado ampliamente en las emisiones de televisión. Bueno, un momento, por favor. ¿Necesitas que cambie la diapositiva? Sí, por favor. Sigue a la otra. El gran miedo. Por favor. Bueno, lo que los periodistas contemporáneos relacionaron con el miedo comenzó en la Segunda Guerra Civil. Fue una protesta contra la exclusión de América Negra por parte de la expansión militar y la declaración de 1960, con una rebelión contra el racismo policial, segregación del falto de escuelas y de los 1992, y posiblemente descendencias tienen que ser entendidos a su vez como insurrecciones contra el de las instalaciones económico, policial de Los Ángeles Street y principalmente animador del mundo de la ciudad de Lea. Lo que pasa, la policía llegó a una de las escuelas donde tenían que transportar a más de 2.000 niños y los sacó de la escuela dejándolos cometiendo dos grandes errores. Primero, sacarlos sin avisarles a nadie, solamente los sacaron. Y segundo, dejándoles en la calle. Al suceder esto, los quedaron sin educación y se empezaron a unir a las pandillas, a los blogs y a los crips. Empezó a fomentar lo que fue el crecimiento de estas pandillas y las entre ellos. Otro suceso fue que cuando hubieron un disturbio, habían personas que no tirado de ellos. Un hombre fue arrestado con una penalización de $15,000 solamente por haber estado fuera de su casa en el toque de queda, por conseguir semillas de girasol y 2 cajas de leche. Fabi, si te hace la siguiente diapositiva, por favor. Antes de voy a agregar algo que se me había olvidado. En los japoneses, perdón, los coreanos, hubo un disturbio con los negros debido a que asesinaron a una joven que solamente fue a comprar una caja de jugo que valía $1.79. Fue asesinado por un coreano en una disputa por una simple caja de leche. O sea, la situación coreana el sector donde estaban ubicados los coreanos, sus centros comerciales, fueron atacados y fueron saqueados. Y solamente por esta joven haber ido a comprar algo, fue asesinada. Le dispararon en la cabeza por todo el centro. Bueno, ahora sí, continuando con el postscriptum. Las ascuas de abril, mayo de 1992 arden todavía de las delirantes declaraciones que decían: LA ha vuelto de forma significativa. Existe más pobreza en el condado de Los Ángeles en 1999 que en 1992. En plena era de prosperidad en la nueva economía, el desempleo en los barrios inmigrantes no ha hecho sino elevarse, mientras el gobierno local y particularmente el sobresaturado sistema de salud, el 40% de la población se enfrenta al peor ajuste fiscal en varias generaciones. Aún más siniestro el movimiento de paz entre bandas que presionan la rebelión y el trabajo militar de la unidad entre los Crips y los Bloods. Están muriéndose, justo como habían practicado sus organizaciones años atrás, antes de las agresiones oficiales y la falta de recursos de empleo. Los funerales de adolescentes son una y otra vez casi un ritual diario de los barrios en el Bronx. Del .com olvido.
El ayuntamiento, mientras tanto, ha ignorado históricamente la elección de 1992. Durante los 8 años del reinado del alcalde Charrión, un verdadero renacimiento para Los Ángeles. Según sus partidarios, la política municipal ha sido reducida a los dos temas que más preocupan de forma suprema en media, de las playas y las colinas, incrementando la fuerza policial y restaurando la confianza empresarial. Recientemente, la agenda política ha sido secuestrada por los seccionistas del Valle de San Fernando, una alianza abrigada de asociaciones excluyentes de propietarios, negociantes y republicanos, y algunos oportunistas demócratas latinos de los confederados de San Fernando están liderados por los derechistas de la Asociación de Propietarios Sherman Oaks, el mismo grupo que en estos años han dirigido rebeliones Harris Gun, el disturbio blanco original, la oposición al sistema de autobús escolar y que más recientemente ha abandonado el liderazgo de la proposición de 187 anti-inmigración. La secesión de San Fernando es el resultado directo de los disturbios de 1992, un intento racista de reorganizar la línea de color contra la nueva mayoría, aunque los propios anglos del Valle no son más del 40% de la población. Siguen siendo 3/4 partes del electorado. Segregándose a Los Ángeles, se permitirá que los propietarios de intereses comerciales sostengan su dominación política durante una década más, pronosticando la inevitable llegada de la mayoría de votantes latinos. La secesión es el poder blanco con ayuda de un respirador. Es también un sinónimo de poca justicia social que ha existido durante esta década. Y la desigualdad, como todos sabemos, es la famosa tecnología del fuego del sur de California. ¿Listo? Gracias. Listo, Daniela, muy bien. Bueno, para Daniela y para Fabián, que se notó el esfuerzo que hiciste con la voz para poder hacer la exposición y la presentación. Hay un tema con ese capítulo en específico, y es que fíjense que ese capítulo narra un hecho que sucedió en el 92, si no estoy mal, pero uno lee eso y es casi que estuviera leyendo lo que pasó con George Floyd hace que 2, 3 años tal vez, ¿se acuerdan? A este afro que mata a la policía, que lo arresta y un policía lo asfixia y termina matándolo, que él iba saliendo, estaba yendo de compras al supermercado. Dime, Daniela, ¿vas a decir algo? Quería decir es que cuando estaba leyendo, de hecho, este capítulo, es algo que todavía se ve muy reflejado hoy en día. Creo que es una noticia de este año, del año pasado, no solamente contra el racismo negro, sino contra el latinoamericano, que son deportados, aun cuando tienen todos sus papeles al día, son personas que no cometen actos sexuales, pero al cometer el más mínimo error, son deportados hacia sus países, a pesar de que pueden llevar años dentro del país, los deportan. Incluso hay gente que ha nacido o ha crecido desde sus 2 meses, 2 años en Estados Unidos, y al cometer un mínimo error son deportados a un país que no conocen, a un país que ni siquiera hablan el idioma. Sí, no, y mira, por ejemplo, que ahí y cruzándolo con lo que hemos hablado de ecología humana en estos encuentros, hay algo que me parece que uno puede tomar desde esa categoría, digamos, como racismo, ecología. Si uno mira el tema de la historia de la esclavitud, o volviendo un poco a lo que hablábamos de la dominación o la conquista de Europa a los pueblos de América, para justificar eso, lo que decían era que, por ejemplo, los indígenas no eran personas, eran animales. ¿Sí? ¿Y eso qué es? Es una lectura antropocéntrica, es decir, el hombre en el centro de todo, el ser humano en el centro de todo, pero también que categoriza qué es ser hombre. Entonces, nuestra sociedad actualmente en Estados Unidos es una sociedad blanca, en términos que tiene una concepción étnica, racial, patriarcal, porque también es sumamente machista, y sobre eso configura todo ese tema, esa violencia, que es el tema de la desigualdad, el tema de la pobreza. ¿Quiénes son la mayoría de los pobres en Estados Unidos? Los afros y los latinos. Y eso está, digamos, como muy bien lo plantea, por ejemplo, Fabián al inicio con las guerras de secesión, que las guerras de secesión no fueron, o sea, Estados Unidos se libera
a finales de 1700, logra la independencia de Inglaterra, pero mantiene la esclavitud. Diferente, por ejemplo, que en los pueblos de América, que la consigna de abolir la esclavitud estuvo presente, por más de que se haya demorado algunos años en ejecutarse. En Colombia se demoró casi 30 años, pero estuvo presente, digamos, dentro de la misma independencia, abolir la esclavitud. En Estados Unidos no, o sea, el tema de la abolición de la esclavitud fue algo muy posterior y generó una división en el país, una guerra civil en función del tema de quienes construían, o sea, lo que llama el sur de Estados Unidos, el mantener esa idea de esclavitud vigente. Y miren que ahí hay un tema de ecología, porque es entender a los esclavos como animales, o sea, como no personas y como parte de la naturaleza que debe ser domesticada y que eso me justifica a mí y ellos. Entonces, ahí creo que en eso que nos explicabas, Daniela y Fabián, es muy fácil entender por qué hablamos de ecología humana. Fíjense que hasta la misma forma en la que concebimos una jerarquía, que además se justifica de unas falsedades científicas que hoy por fortuna ya se han revaluado ese tema de que no, que hay razas superiores, pues todo lo que incluso generaron los fascismos y los nazismos del siglo XX ya están, pues, por fortuna totalmente revaluados por la ciencia, pero que en un momento sí lo pensaron así. Estaba la eugenesia, que decía que había una raza blanca, lo mismo que decían que los hombres éramos más inteligentes que las mujeres por el tamaño del cerebro, y entonces lo que era la taxidermia, que era esa, según la forma del cerebro, la profesión que iba a tener. Y eso era una forma de justificar la superioridad, una forma de justificar el tema de esa cuestión racialista, y que también generó cosas como el Ku Klux Klan y eso, pero hoy dicen, no, es que la violencia afro o la intifada afro, no, lo que hay es un pueblo segregado, excluido, lleno de pobreza, que responde a acciones de violencia que son sistemáticas, que no son accidentales. Porque lo que digo, o sea, eso que pasó en el 92 se pasó con George Floyd, perdón, y muy bien lo que dice Daniela, también ha pasado con situaciones con latinos todo el tiempo, que son macartizados y estigmatizados, pero Profe, finalmente eso genera una forma de discurso. Dale, Alejandro. ¿sabe qué pienso yo? O sea, ya referente a todas las exposiciones que hemos visto y todo eso, que este libro como que trata de enfocar nuestros defectos al intentar avanzar y progresar. Y pues mejor dicho, ha ido evolucionando poco a poco, está recalcando nuestros defectos, en cómo construimos la sociedad, cómo estamos construyendo las leyes, la moral, ¿cierto? O sea, yo lo veo de esa forma, es una crítica constructiva hacia la sociedad en general, no como un ser humano, sino a la sociedad en general. Pues Sí, no no, sé muy ustedes, bien. no sé mis compañeros qué piensen, pero o sea, yo lo veo de esa forma. Sí, no, muy bien, Alejandro, totalmente de acuerdo, porque este libro lo que hace es hacer una crítica a esa idea lineal del progreso, porque a nosotros nos dicen que el 2021 es mejor que el 1800 y que es mejor que la sociedad medieval, pero eso no tiene en cuenta, por ejemplo, las tasas de desigualdad que tenemos hoy, las tasas de pobreza, las tasas de exclusión. Eso también nos lleva a cuenta, bueno, ¿qué tanto hemos progresado cuando, por ejemplo, todavía tenemos niños que mueren de hambre? Acá en Pereira sucede Exactamente, la tasa de mucho departamento. mortalidad es mucho mayor a la de natalidad, incluso, y más que todo en infantes en ciertas partes del mundo. Tengamos en cuenta que en Japón es uno de los países con más tasa de suicidio por el Y Corea estrés. del Sur, Y de Corea del suicidios Sur. Creo que juveniles. hay un país, Sí, creo que hay un país latinoamericano que está entre los 5 primeros. No sé cuál, no me acuerdo cuál es, pero sé que hay uno. sí, los de mayor índice son Japón y Corea del Sur por el tema de suicidios juveniles, por el tema del estrés, sobre todo con el tema de la Del estrés. Es que competencia, yo creo que a los las estudiantes japoneses pruebas. lo sobrecargan. O sea, si uno aquí se siente sobrecargado, teniendo que trabajar, teniendo que estudiar, teniendo que sustentarse uno mismo, imagínense ellos son los que tienen que tener miles de cosas ya hechas para los 18 años. Sí, y el mismo tema, por ejemplo, el Poniendo link un que acá ejemplo, ¿cierto? pesa. Sí, sí. No, estamos totalmente de acuerdo, Alejandro. Vale, Daniela, ¿vas a decir algo? Sí, de hecho, cuando estaba haciendo algunas consultas sobre palabras o frases que había dentro del libro o sobre fechas, pues en eso por accidente encontré, sucedió mucho antes que esto y fue en 1990 sobre la masacre de Tulsa, que ocurrió
En Wall Street, le dicen el Wall Street negro, uno de los crímenes racistas que ha sucedido en Estados Unidos. Una sobreviviente de esa fecha, o la que ha transmitido la historia, habla de cómo fue una de las peores masacres contra la comunidad negra que ha sucedido en Estados Unidos. Y quería buscar justicia, dijo Viola Thatcher la semana pasada ante Estados Unidos, pero no, esto no me dice la fecha, se publicaron el año pasado, el 19 de junio. Ella estaba ahí para pedirle al país que reconociera lo que sucedió ese año. Han 107 años y la sobreviviente de la masacre en Oklahoma, uno de los episodios más trágicos de la historia de la ciudad. Cuando empecé a leer pues un poco más sobre esto, fue un gran acontecimiento y es algo que ha sido en cierto modo ocultado ante la historia. Muy pocas personas, por lo que leí, han tenido el conocimiento pues hoy en día de lo que sucedió. Y eso demuestra cómo han sido más de 100 años que ha existido esto y no ha habido realmente. Pues ahora de pronto tendrás más derechos, hay un poco más de libertad, pero la inseguridad sigue siendo la misma. Muchas veces en Estados Unidos matan a un adolescente, lo hieren de color, solamente buscan por su tono de piel o por la historia de que algunos son y no todos son así. Muchas veces no les dan la oportunidad o simplemente los indiscriminan. Y lo mismo sucede con los latinoamericanos. Es algo que no cambia, o sea, sigue siendo igual. Las muertes son más silenciosas y no tanto públicas. Y que hoy en día de pronto hay un poco más de ayuda, pero si nos vamos a ver realmente lo que sucede, sigue siendo igual, la historia sigue siendo una y otra vez. Sí, Pues no, y de referente hecho, a lo que mencionaba el compañero sobre el norte, es un país que exige demasiado, y no solamente Corea del Norte, lo que es China y Japón y esa parte asiática. A los niños, si no estoy mal, es como a los 3 o 2 años, les presentan un examen en el cual su futuro va a estar decidido. Son niños, pero desde ese momento ya los están presionando para saber qué va a hacer de su futuro. Van a ser matemáticos, científicos, empresarios. Desde una edad muy pequeña los empiezan a forjar y los someten a mucha presión. Con apenas 5 o 7 años y tienen que estar viendo de matemáticas, de inglés. O sea, son cosas que un niño no debería estar siendo presionado. Sí, Daniela, ahí, por ejemplo, en la plataforma, perdóname por haberte interrumpido, es porque todavía faltan varios por exponer, desde aprovechar eso hoy porque debo subir notas a más tardar el fin de semana, pero en la plataforma hay 2 documentales que tienen que ver todos y todas para la próxima clase, que vamos a dividir la mitad, una parte en la evaluación y otra en analizar esos documentales. Y hay uno que llama Chocolate, un negocio amargo, y uno ve ese documental y en serio se deprime. O sea, porque y es un documental de hoy, o sea, no es algo que pasó hace 100 años, hace 10, es algo que está pasando hoy, que está pasando en África, que está pasando con explotación infantil y esclavitud de niños africanos con multinacionales europeas. O sea, no dicho, miren un documental de 40 minutos, muy fuerte y está muy con lo que tú estás diciendo, muy con lo que dice Alejo. Entonces quiero que lo podamos discutir bien la próxima clase. Ahí ya está en la plataforma para que lo miren ahorita. Otra cosa, complementando lo que decía mi compañera Daniela. Alejandro, perdón, es que como estamos con las exposiciones, me interesa. Sí, no, iba a decir eso porque igual creo que Carlos y yo seguimos exponiendo. Perfecto, listo, no, ya, entonces listo. Entonces, mientras que Carlos va poniendo la exposición, pues yo le explico. Dale, perfecto. Complementando lo que decía Daniela ahorita, no solamente es el tema de racismo, es de intolerancia. Yo tengo compañeros, o fueron amigos en un tiempo, que murieron solamente por tener una camiseta de un equipo. Entonces también es tema de intolerancia, de falta de aceptar que el otro es diferente. Pues no sé pues cómo lo vean, pero es la verdad, yo lo pienso así. Sí. De hecho, me acordé de algo que me faltó. Dale mientras ¿sabe? carga. En 1992, algo que identificaba a los
blogs y a los scripts eran que ellos tenían sus colores y sus emblemas. Unos eran azules y otros eran rojos. Y por decirlo así, si había una persona que no estaba en esta banda, pero podía estar utilizando alguno de estos dos colores, podía simplemente ser asesinada inocentemente sin tener que ver nada con alguna de las dos bandas, solamente por un color. Ya que azul y rojo, si no estoy mal, era rojo para los blogs y azul para los clips. Pero solamente Efectivamente, por tienes el toda hecho la de un razón. color, muchas veces mueren las personas. Hay una película que trata sobre el tema de Es como tú dices, pandillas, falta de que es una intolerancia. profesora que intenta darle clases a unos niños que viven en un barrio marginal en Estados Unidos y habla sobre la pandilla de los Bloods. Es del Holocausto. Yo me la sé, yo me la he visto. Es buena. Ella se fue con ellos hasta la universidad porque ellos decían que ellos no iban a seguir al siguiente grado Es, y ella no iba con ellos porque ella era la única que Es había muy tenido buena. la dedicación para enseñarles realmente. pero no es mentes Todo el mundo peligrosas. se había rendido con ellos, literalmente. Todos los profesores se habían rendido con ellos y ella fue la única que persistió y literalmente los sacó adelante. Pero no es mentes peligrosas. Sí, que ella. Criminal Minds ¿Cómo se con llama? Michelle Pfeiffer. Criminal Minds, Sí, mentes Criminal peligrosas Minds. con Michelle Pfeiffer. Sí, la recuerdo bien. Si es criminal, no, es de un libro, se llama como, creo que tiene como el nombre de un libro. Ella incluso invitó a alguien que refugió a Ana Frank o tuvo que ver algo con Ana Frank, que ella había sobrevivido, que ellos hablaron sobre Ana Frank mucho. Incluso hicieron Ellos todo lo que literalmente fuera hicieron necesario un para libro de poder las llevar a las experiencias historias. de ellos. No Sí, ellos sé qué hicieron un película libro hablas, pero no me hablando acuerdo sobre las del nombre. experiencias de ellos. Bueno, eso, No pasa nada. Bueno, compañero Carlos, ¿cómo vamos por ahí? Listo. Bueno, buenas noches. Muy buenas En esta noches. presentación pues, del libro Ciudades Muertas nos tocó Las Vegas. La vamos a presentar mi compañero Juan Alejandro Acosta Mejía y mi persona, Carlos Andrés Sánchez Henao. Bueno, pues primero que todo, pues un resumen de McDavis, que es un sociólogo, historiador, activista político estadounidense. Tiene en sus mayores ensayos, tiene varios, tiene como alrededor como de 48 y pues resalté como los mejores de él o que le dan como la mejor categoría hacia él, que es Más allá de Blade Runner, Ciudad de Cuarzo, El monstruo llama a nuestra puerta y Ciudades muertas. Davis es famoso por sus investigaciones sobre la lucha de clases a través del estudio de problemas de impuestos territoriales. Bueno, entonces empezamos con lo que es Las Vegas contra la naturaleza. Pues en estas diapositivas decidimos con mi compañero Juan Alejandro no poner nada de texto, sino imágenes y darles como un resumen y lo que nos dio a entender esta lectura, que es lo siguiente. Bueno, entonces en este pedazo de Las Vegas contra la naturaleza, pues vemos enfocado cómo era un antes y un después de todo lo que sucedió. Bueno, entonces es como cuando se dio un anuncio que daba como a la mayor explosión no nuclear en la historia de Nevada. Esto empezó cuando un multimillonario apretó un detonador y el Hotel Dunes se desmoronó por completo. Dando esto, empezó la renovación urbana al estilo de Las Vegas. Uno pensaría que pues, van a construir nuevos terrenos, sino que no, ellos empezaron fue a demoler sus propios edificios, casinos, lo que tenían para una remodelación. Eso se volvió como un juego para ellos, como una fantasía. Entonces, eso yo lo denominé como una costosa fachada destruida para darle lugar a otra. Con la destrucción del Hotel Dunes, incentivó mucho a otros dueños de otros casinos, de otros edificios, a volar sus propias propiedades, por lo que les dije. Entonces empezaron como con la dinámica de empezar a demoler sus edificios para generar uno nuevo, pues con mayor atracción y mayor inversión para la ciudad. Bueno, lo siguiente es el terrorismo ambiental. Con el terrorismo ambiental, pues
me dejó como un crecimiento gigantesco e imprevisto de la población de Nevada, que se ha acelerado de forma dramática mucho, y eso ha conllevado al deterioro del Estado en el suroeste de Estados Unidos. Actualmente, debido a tanta velocidad que se está construyendo y a tanta nuevas personas que han adquirido casas o visitan allá, que hay mucha población, hay mucha escasez de agua. Actualmente hay dos estrategias a largo plazo con el fin de expandir los recursos del agua, ya que es muy escasa en este estado. Pues la primera que nos retrata el libro es de el Southern Nevada Water Authority, que es la autoridad del agua en Nevada, que está amenazando con destruir el agua de un río, desviarlo para poder como mantener o como satisfacer las necesidades pues, de este estado, pues cosa que sería caótico para toda la ecología y el ecosistema. Y el segundo sería robárselo a los rancheros, a los finqueros, el poco poblado centro de Nevada que tienen. Entonces ahí es donde uno se pone a pensar en, bueno, se está creyendo, estamos construyendo nuevas cosas, satisfacciones, inversiones, pero ¿a costa de qué? De destruir la naturaleza solo por una inversión, por más dinero. Bueno, el siguiente es el crecimiento hiperbólico, que ya nos va a hablar Juan Alejandro. Esta parte del libro, pues, de este capítulo de Las Vegas, hace referencia a que lo que ya decía mi compañero Carlos, está creciendo excesivamente, o sea, en un crecimiento exponencial, masivo, que lo que está haciendo es acabar con los recursos, con los pocos recursos que literalmente tiene el desierto de Nevada. Primero, teniendo eso en cuenta. Segundo, pues lo que yo le entendí al autor es de que fuera que está creciendo en edificaciones, construcciones, está creciendo en gente, y mucha gente solamente vaya a satisfacer sus deseos, por decirlo así. No es como una ciudad planeada para superarse, sino para estancarse, ¿cierto? O sea, es una ciudad donde abundan los pecados capitales como el apostar, el crimen, todo. Obviamente hay muchas cosas que regulan esto, pero sigue siendo una ciudad de mucho crecimiento, tanto físico como en población, como en cosas buenas y malas. Porque a medida que se va creciendo, los recursos se van gastando más rápido y ellos están buscando soluciones extremas por una medida que se pudo haber controlado desde el inicio, ¿cierto? Entonces, el autor decía algo como, pero me acuerdo bien qué decía porque no lo anoté. Era en parte del libro, que era un libro que habían escrito. Ah, no, eso es en otro capítulo. Qué pena. Pero en fin, es eso, profe, o sea, que esta ciudad creció tan rápido que no dio abasto para todo lo que iba a crecer de más. Entonces genera un conflicto en todo lo demás. Sigue con la otra, Carlos. Listo, vale. Mundos alejados. Bueno, aquí pues en este capítulo de Mundos Alejados me da como de tantas inversiones y creación de juegos y espectáculos. Las Vegas y su industria de juegos ha desplazado muchas actividades pues, como cotidianas, de ejemplo, de una ciudad, que pueden ser su cultura, sus deportes, centros comerciales. Es tanto así que ha llegado a que Las Vegas es solo diversión, rumba, hoteles lujosos, y como más que todo se refleja en casinos. Entonces ha dejado muy de lado lo que es
su propia cultura. Bueno, una gran parte de los nativos no tiene seguro médico. Yo me pongo a pensar y como una ciudad tan grande, una potencia mundial como Estados Unidos, ¿cómo no van a ayudar a sus habitantes? Donde el poder y las ganancias y la economía, con tanta cosa que tienen, no invierten en su población. Pero como lo decía Alejo, a veces es muchas las personas que allá no son radicadas, sino que van de paso, solo visitan y ya. Muchas personas que se dirigen a Las Vegas, lo que no ve la gente de Las Vegas es que al sur de Nevada hay un nivel de elevado de crímenes, de abusos infantiles, ha conllevado enfermedades mentales, suicidios, pobreza alta. El problema del juego compulsivo, que es el principal factor de la patología familiar. O sea, hasta esto ha llevado todos estos casinos, todos estos juegos, como a dañar la tranquilidad de las personas, como un vicio. Bueno, adicional, Las Vegas está lejos de lograr la igualdad racial o de género. Hubo un tiempo donde los negros tenían prohibido la entrada a la mayoría de los casinos y hoteles. En Las Vegas dan más oportunidades a los latinos que los afroamericanos. Un estudio durante un periodo descubrió que Las Vegas es la ciudad más segregada de la nación. Entonces, en este capítulo sí me parece pues que por ser latino o por ser negro los rechazan o los dejan a un lado, y de lo que estaban hablando ahorita en la exposición pasada Daniela y Alejo y el profesor, sí creo que este mundo pues está muy mal, está muy enfermo, pues porque tratar mal a una persona por su color de piel, por su nacionalidad, por su estado. Entonces sí es como degradante eso. En la siguiente diapositiva, el reverdecer el desierto urbano. Aquí viene la frase, pues no me acuerdo bien la frase, pero sé que él citó un libro de Stephen King. Literalmente, Las Vegas es el ciudad del pecado, como lo dijo el escritor en este capítulo. ¿Por qué? Por la simple razón de que voy, apuesto, tengo sexo porque así se vive en Las Vegas, puedo hacer lo que se me dé la gana, entre comillas decirlo, y puedo hacer las cosas malas que en otra ciudad no podría hacer. Así pues lo trata de dar a entender el autor. Y complementando lo que decía mi compañero Carlos, es muy poco, pues ya de por sí en Estados Unidos hay mucho racismo. En Las Vegas se ve todavía una cantidad horrible de nacionalismo de parte de los estadounidenses, ¿cierto? Entonces esto no ayuda mucho a que la ciudad tenga un buen aspecto. Entonces, lo principal es ver como el entorno en que se creó la ciudad, entornos de casino, entorno de apuestas, o sea, no es algo como tan saludable para crecer o formar una familia en esa ciudad. ¿Por qué? Porque sí o sí, seas el padre, la madre, el hijo, vas a trabajar lo más probable en un casino o en un hotel que tenga un casino. Y sí o sí vas a estar implicado con el juego, puede ser directamente o indirectamente. Y sí o sí va a terminar tarde que temprano destruyéndote por dentro o haciéndote tener ciertas dudas sobre qué es lo legalmente correcto en ciertas acciones, porque no te ayuda a comprender la magnitud o las consecuencias literalmente de lo que estás haciendo. Así, pues, o sea, este capítulo me puso a reflexionar mucho porque ellos intentan tratar de mejorar, o sea, sí, o sea, de mejorar, de evolucionar, y no pueden por dichas cosas que acabé de mencionar. O sea, literalmente es una selva urbana en un desierto gigante con pocos recursos para sobrevivir.
e intentar sobrevivir ahí ya es demasiado duro, demasiado duro. Ahora imagínate ser una persona de color o ser un latino, porque es que podemos ser latinos, afroamericanos, pero llegue una persona blanca, siendo española, y la pueden tratar incluso hasta mejor que nosotros. Pues así lo he visto yo con esta reflexión en el libro, no sé. Entonces eso sería pues mi punto de vista en este capítulo, profe. Listo, y ahí terminó. Listo, no, muy bien por la lectura que hacen, además el ejercicio que proponen de exponer desde la imagen me parece un ejercicio importante. Por ejemplo, hay un tema de Las Vegas que yo no entendía muchas cosas sobre como la cultura norteamericana, que con ese libro de Las Vegas entendí, es el tema del césped. Yo no sé si ustedes de pronto vieron el tema del problema con los césped que tienen Las Vegas. Y es que cuando uno ve una película de Estados Unidos, hay una idea de las casas suburbanas, o sea, lo que se llama como los suburbios. Césped podadito, bajito, Exacto, al frente de la casa. Eso, y uno cree que, pues uno lo ve, cree que es algo como de película, pero resulta que hay toda una tradición de ese césped, además que en ese césped se hacen los asados, pues las barbacoas, que es también muy tradicional en Estados Unidos. Temas familiares, más que todo. Sí, pero resulta que en Las Vegas tiene un problema tremendo, y es porque mantener esos césped, uno también ve las películas, están las fuentes de agua que se encargan de mantener el césped irrigado y vivo, pero eso en Las Vegas es un problema, porque ese mismo concepto pero ese mismo concepto de las casas con patios grandes, con céspedes para podar, lo implementaron en Las Vegas, y entonces, claro, uno ve Las Vegas como una ciudad verde, pero resulta que eso es un concepto que pone un profe de acá ambientalista que llama el desierto verde. ¿Y por qué es desierto verde? Porque finalmente ese césped está acabando con el agua, porque como es una planta nativa, o sea, no es una planta natural perdón el uso de esos términos, no es una planta que es de una zona desértica, pues exige un consumo de agua muy alto, que es agua que no se tiene. Entonces, tener esos patios verdes bonitos, esos jardines bonitos, es un problema tremendo porque hace que se agoten las pocas fuentes de agua que hay. Incluso en Las Vegas hay policía del agua, o sea, hay una policía específica que controla la cantidad de agua que puede consumir la gente, que aún así es insuficiente. Y últimamente se han hecho unas políticas, por ejemplo, de tratar de pasar de esos jardines con césped a crear jardines con plantas típicas de la zona que no requieren agua, es decir, con cactus, con plantas que son del desierto, pero la gente se ha resistido a ello por ese tema de la cultura del jardín. Y uno dice, pero ¿cómo así? O sea, ¿cuál es el problema de cambiarnos? O sea, hay digamos, como una suerte de estereotipo que tal vez lo planteas tú cuando uno dice la especie de disgregación que hay con los afros, con los latinos, y en general, pues, como con los pobres, que si, pues, si les cuesta, o sea, si hay un estereotipo hasta de cómo deben ser los jardines, o sea, la idea, pues, de la familia en Estados Unidos, papá, mamá, jardín grande que con campo, pues ahí también está marcado eso, o sea, ahí también están marcadas como esas prefiguraciones de lo correcto. Y obviamente la situación y eso no, creo que ni siquiera se necesita tanto en un libro, todos nosotros tenemos familia de algún lado, de alguna otra manera que han estado allá, y la situación es tremenda, porque sí, claro, generan dinero por todo el tema de cambio de moneda, y eso con 3, 4 trabajos, jornadas laborales de 15, 17 horas, bajo pues unas formas, un trato pues casi inhumano, indigno, y todo eso está ahí. O sea, creo que el texto nos permite como adecuarnos a ello. Entonces, no, muy bien, Alejandro, muy bien, Carlos, por la propuesta. Además, miremos ese tema de lo del racismo, por favor, que no es solo en Estados Unidos, sino en Europa, con ese documental sobre el chocolate. Ese documental. Una cosa, profe, de lo que usted decía. Dime, Alejandro, claro, dime. Es un tema de superioridad. El estadounidense, Sí. bueno, en muchos países se ve un tema de superioridad, creen que su país es mucho superior a los demás, y por eso tratan como de menospreciar el intento de los demás de sobrevivir en su país,
porque no es fácil ser un inmigrante que con el más mínimo error, sí o sí te van a sacar de ahí. Ir con un sueño de no tener nada, de no tener nada a pasar a intentar sobrevivir poco a poco. Sí, Entonces no, es un no. tema, porque al menos yo lo he visto en muchas películas se puede dar a entender así. No, Está el gringo y está el latino. ¿Y a quién le van a dar preferencia? Al gringo. ¿Por qué? Porque es del país. Y no, se ve mucho. no, y está dentro y está afuera, es decir, está dentro de esas naciones, no solo Estados Unidos, sino que también se vive en Europa, pero también está la forma en la que se configuran, digamos, las relaciones socioeconómicas de Estados Unidos, incluso de Canadá, que es un país muy distinto en ciertos aspectos, hacia cómo generan pues, los niveles de explotación en lo que llaman el tercer mundo. El concepto también es como muy relativo. Pero por eso les digo, por favor, mucho juicio todos y todas con ese documental. Lo voy a evaluar, además, va a ser parte de la evaluación de la semana 6, ese documental sobre el tema del chocolate y un negocio amargo. Ese documental es hecho por la DW, que es una agencia francesa, pues, o sea, no es una cosa, pues por lo menos el texto de hoy es de un tipo de formación marxista, pero el DW es un canal, digamos, institucional fuerte, pero aún así la crítica que hay detrás es una cosa también. Entonces, bueno, bien por ahí. Son las 8:28 y hay una exposición pendiente pues, de alguien que había tenido un problema como de transporte, que ya está acá. Entonces voy a proponer algo. ¿Quiénes más faltan por exponer? Bueno, está Verónica, que también por alguna situación laboral no puede estar. A los que no han podido exponer, para no apresurar tampoco las exposiciones, que no me parece correcto como andar corriendo ahí y no poder evaluarlos, pues por lo menos con escucharles con atención, les propongo que se graben. Pueden hacerlo, por ejemplo, por PowerPoint. Creo que PowerPoint da la opción de grabarse mientras se expone, o por cualquier otra aplicación. Puede ser también desde el celular, o se graben haciendo la exposición del capítulo que les correspondió y me la envían en el correo a más tardar mañana en la noche. Es decir, me la envían el correo institucional de la Remington, por favor, no el correo de la UTP, sino el de la Remington, que es el que está en la plataforma, mañana en la noche, para poder que yo el sábado pueda tener todas las notas listas, por lo menos la primera parte, y ya la próxima semana suba directamente, después de la evaluación, las notas de la semana 6, y estar como muy juiciosos con los tiempos de entrega también, como para que no se presenten situaciones anómalas. Entonces, ¿qué les parece a los que les falta eso? También hay alguien que no se ha podido conectar, que pues pienso hacerle pues como esa propuesta, me parece que es lo más como adecuado. Y recuerden las tareas, 2 documentales que tenemos pendientes en la plataforma para que los veamos, que van a estar pues como muy ligados a ello. Tendríamos la evaluación y tendríamos también un par de documentales para la semana 7 y unas actividades también como muy interesantes de cierre del encuentro de ecología humana y ambiental. Bueno, quedo muy contento con las exposiciones en general, muy bien. Pues lástima todo este tema de los retrasos, pues la nota máxima es 4 y también trato de ser muy riguroso con ese tema de los compromisos y demás. Entonces, bueno, estaré también como sobre eso, mirando que para la semana 6 y para la 8 podamos pues como entregar sobre los tiempos y no generar como sanciones fuertes para la nota. Y nada, nos vemos pues en la próxima semana, el jueves. Un feliz resto de semana para ustedes también, que la pasen muy bien, muy con sus familias. Ojalá variante mejores de esa laringitis que parece que tienes. Y no, estamos ahí atentos a la hora de cualquier cosa que necesiten. Voy a dejar de grabar.